este domingo 16 de enero, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional sesionó para dictaminar nuevas disposiciones ante el incremento exponencial de casos de COVID-19. El Ministerio de Salud presentó un informe en el que se evidencia que si bien la variante Omicron presenta casos más leves, pues el número de contagios se ha incrementado y los hospitales comienzan a verse saturados. Es así que en hospitalización tenemos ocupado el 56% de las camas de general de red pública y en las unidades de cuidados intensivos pues el 84%. Además, otro de los datos importantes que fue revelado ayer por esta cartera de Estado es que entre el 60 y 70% de quienes llegan a los hospitales y requieren una atención especial pues no tienen el esquema completo de vacunas. Además, se ha detectado un incremento de casos en niños menores de 12 años. Pero escuchemos al viceministro de Salud, José Ruales, quien nos explica de qué forma se han incrementado y han aumentado los casos de COVID-19 en el país desde la semana de Navidad. Escuchemos. Recordar que la semana de Navidad atravesamos con alrededor de 4.000 contagios semanales, la semana de Año Nuevo con 8.000, la primera semana de enero fueron 15.000 contagios y esta última semana llegamos a más de 42.000 contagios que representan casi un 300% más que la semana anterior. Este número de contagios es el más alto que hemos visto desde el inicio de la pandemia, es una tendencia que se está dando a nivel mundial por la combinación de la variable Omicron de alta transmisibilidad y las reuniones, las fiestas, las aglomeraciones de inicio del mes de diciembre, Navidad y Año Nuevo. Amigos, es importante que a partir de estas cifras que fueron evidenciadas el día de ayer por el Ministerio de Salud, se dispuso una semaforización por cantones según la situación epidemiológica que se encuentra en cada uno de los sectores del país. Es así que un total de 193 cantones están en semáforo en rojo, 26 cantones están en semáforo naranja y también tenemos solo 2 cantones que se encuentran en semáforo en verde. Lo que ha hecho el COE nacional es disponer una serie de medidas según la semaforización que tiene cada uno de los cantones. Recordarles que, por ejemplo, las ciudades más importantes del país, como Quito, Guayaquil y Cuenca, se encuentran en semáforo en rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en las instituciones públicas solamente se permitirá el 30% de aforo, así como en las actividades esenciales. Además, estaba previsto que este lunes 17 de enero inicie nuevamente el retorno presencial a las aulas, lo cual fue suspendido en todos los cantones con semaforización en rojo. Para el verde, los 2 cantones que se encuentran con este color son los únicos que pueden acudir a las aulas con el 75% de aforo y además el porcentaje de vacunación debe ser sobre el 50%. Escuchemos qué es lo que pasa con aquellos cantones que están en semáforo naranja y rojo con respecto al retorno progresivo presencial a clases. Riesgo, es decir, los 26 cantones que están categorizados con amarillo. Podrán asistir de manera presencial en aforos reducidos, manteniendo el distanciamiento, los estudiantes que tengan autorización de sus familias, pero además que tengan el esquema de vacunación completo durante esta semana. Los demás estudiantes se mantendrán en educación a distancia. Esta modalidad semipresencial aplicará en todos los niveles educativos, excepto en educación inicial para niños menores de 5 años, que como ustedes escucharon, el Ministerio de Salud Pública solicitó al COE y el COE aprobó que durante esta semana se suspendan la presencialidad en los niveles de educación inicial, excepto en los 2 cantones que están en verde. En aquellos cantones de alto riesgo, 193 cantones a nivel nacional, la gran mayoría de los cantones. Durante esta semana se suspenderán las clases presenciales e iremos a una modalidad de educación a distancia en todos los niveles educativos de los cantones en rojo.
Se trata de una resolución emitida el 17 de noviembre del 2021, que pese a ser reciente, está siendo muy bien utilizada por abogados, sobre todo de procesados en actos de corrupción, donde hay millones de dólares de por medio. La resolución 250519-EP dice en su numeral 31. Esta Corte en su jurisprudencia ha indicado que cuando una persona ha cumplido el tiempo máximo de internamiento preventivo permitido, sin contar con sentencia condenatoria en su contra, debe ser puesta en libertad sin necesidad de orden judicial. Aquí no hay mayores novedades. Lo que llama realmente la atención es lo que dice a continuación la Corte cuando señala, añadiendo que el hecho de tener una sentencia condenatoria no ejecutoriada, por estar pendiente un recurso, no justifica retener a esa persona más allá del tiempo máximo establecido por la Constitución. Es decir, para la Corte, si en un año no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada, el detenido podría recuperar su libertad. Para constitucionalistas esto no va acorde a la realidad del país, pues para que una sentencia condenatoria esté ejecutoriada, se requieren de al menos 2 años. Hay recursos de casación que están durmiendo el sueño de justos en la Corte Nacional, incluso más de 1 año. Entonces, claro, bajo este concepto, mañana quien tiene un recurso de apelación, un recurso de casación pendiente, podría decir que se aplica esta sentencia de la Corte Constitucional. Doctor, casi todos los detenidos de la cárcel. Así es, así es. La palabra ejecutoriada que agrega la Corte es clave, pues hasta ahora se entendía que el año de plazo para que opere la caducidad de la prisión preventiva se interrumpía si hay sentencia. Podía ser de primera instancia, pero una sentencia está ejecutoriada cuando se han superado todas las instancias. Y que ya además no existen recursos horizontales o verticales que puedan ser interpuestos. Pero la sentencia de la Corte Constitucional hace referencia a adolescentes infractores, donde los tiempos para que exista una sentencia son otros. Sin embargo, en el caso de Freddy Carrión y Pablo Romero ya intentaron usar esta resolución. Hay que decir también que la resolución no es una regla jurisdiccional, es decir, los jueces no están obligados a ejecutarla en sus sentencias. Existe aquí una equívoca interpretación de la Corte Constitucional o una errónea redacción de esa sentencia que da pie para la confusión y obviamente que esto no dé pie para un tema de impunidad. Pues ya existe una reciente resolución de la Corte Nacional de Justicia, donde se ordena la libertad inmediata de un detenido en Esmeraldas recurriendo a lo resuelto por la Corte Constitucional, que si bien no es de obligatorio cumplimiento y se refiere a adolescentes infractores, podría ser un recurso efectivo. La consulta popular siempre estuvo en el discurso del gobierno como una necesidad, pero nunca se definió un plazo, ni temas concretos, ni el objetivo que se quiere conseguir. El presidente volvió a anunciar una reforma judicial vía consulta popular el pasado viernes. Y estoy llegando a la conclusión de pedir asistencia internacional al BID, a la CAF, al Banco Mundial, para volver a hacer una reforma de la justicia que sea resuelta por los ecuatorianos por vía de una consulta popular. Pero solo fue un anuncio que dejó más dudas que certezas, critica este constitucionalista. No nos ha dicho qué de la justicia y en qué sentido quiere cambiar. ¿Que se refiere solo a la función judicial? ¿O el problema respecto de fallos irregulares también incluye a la Corte Constitucional y al Tribunal Electoral? ¿Se refiere a la función judicial en la cabeza administrativa, es decir, una nueva integración del Consejo de la Judicatura o una nueva estructuración de la función judicial como tal? Nadie sabe qué se quiere reformar, ni el mecanismo para hacerlo, pues la Constitución establece varios candados para cambiar la Constitución. Y además, los problemas estructurales que tiene la justicia no pueden tampoco ser solucionados con una simple reforma. Los problemas en la justicia están en la formación de jueces y fiscales, en el mecanismo de designación, en la corrupción, dice Ollarte, y la reforma que se plantee debe buscar resolver esos problemas. Tal vez la Corte te diga, esto no se puede hacer por enmienda, sino que tiene que ser por reforma parcial, o incluso por una asamblea constituyente. Es decir, hay que ver qué es lo que vas a proponer y hay que ver también si la agenda de la Corte Constitucional te da para que puedas cumplir con esa propuesta. No vaya a ser que te manden al tema de la Asamblea Constituyente. Otro de los temas que el presidente anunció podría incluir en la consulta popular a realizarse paralelamente con las elecciones seccionales de 2023 es una reforma laboral.
si la Asamblea no aprueba el proyecto de ley que espera enviarlo probablemente en abril. Hacer una consulta para reformas laborales que se implementarán en el 2023 quiere decir que no son cosas urgentes. Cuando el empleo es cosa urgente, no se puede dilatar, diferir con tanto tiempo. Y Ollarte coincide, la reforma laboral, a más de ser necesaria, es urgente, dice, y no se debe esperar al próximo año recién para buscar aprobarla vía consulta. No podemos esperar hasta el 2023, no podemos ver pasar 12, 13 meses para tomar la decisión. Eso hay que tomarlo ahora. Y desde el punto de vista electoral, Olea sostiene que mezclar una consulta con una elección de dignidades causará una interferencia en los electores. Los que están en contra del gobierno la van a atacar, los que están a favor la van a impulsar, con una cantidad de candidatos que hay, porque ese es el problema que tiene el país. Vamos a causar una confusión terrible. Para estos juristas, la consulta anunciada por el presidente Lasso es de momento poco clara, inconveniente y tardía, pues el tema laboral debería ser urgente.